Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a hablar hoy es estudios contrastados de estómago y duodeno, que es un capítulo del GOR. Eh, el objetivo de la charla básicamente era revisar lo que el programa del examen pues, decía, y lo que nos dice es pues, revisar la técnica radiográfica de la serie gastrodenal, repasar los hallazgos radiológicos de la serie gastrodenal, básicamente con las lesiones inflamatorias, la enfermedad ácido-péptica, cáncer gástrico, tumores del estroma gastrointestinal y evaluación del estómago postquirúrgico. Para recordar nada más un poco de anatomía, y la idea es recordar que la anatomía es básica para poder documentar la localización de las lesiones, y por eso pues hay que tener fresco lo que vamos a ver. La histología también es importante, a pesar de que en los estudios contrastados no los estamos viendo directamente, pero el cambio que está viniendo con la tecnología nos está orientando más a poder localizar las estructuras, si es a nivel de la mucosa, submucosa, de la muscular o de la serosa, con el ultrasonido endoscópico o inclusive con el ultrasonido transabdominal para poder determinar la profundidad de las lesiones. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una serie gastrodenal? Tres cosas básicamente. Necesitamos agentes que nos lleguen a producir hipotonía o disminución de la motilidad del intestino, del estómago y del intestino. Un agente que nos produzca distensión de la cámara, que básicamente va a ser el varos, y el bario. El bario tiene que tener ciertas características, y en el libro habla de que debe ser de alta densidad, ¿verdad? Que va a ser por arriba de 250% cuando vamos a utilizar el doble medio de contraste, y de baja densidad al 100% cuando vamos a hacer simplemente monocontrastados. En Cartago se utiliza bario al 140 o 150%, y eso ya hay dilución para poder saber cuánto bario, cuánto agua debemos de colocar. El riesgo de no tener una concentración adecuada de bario va a ser básicamente un bario que sea muy viscoso y se una a la pared, por lo tanto se conglomere y no podamos determinar adecuadamente una lesión, o que sea un bario muy diluido y entonces no pinte la lesión y pasemos por alto lesiones, por ejemplo, tempranas en un cáncer gástrico. El varos, bueno, normalmente lo que utilizamos es entre 1 o 1,5, dependiendo de la técnica que se vaya a emplear. Le vamos a dar entre 10 y 20 cc de agua. Los japoneses recomendaban que se utilizara menos de 10 cc de agua y no se utilizara mayor cantidad de esto porque va a diluir. Y se coloca en la base de la lengua y no al frente de la lengua para evitar que haga efervescencia y el paciente tenga disconfort. Y los agentes que van a producir hipotonía se utilizan ya sea la buscapina, que puede ser endovenosa o intramuscular, o también el glucagón. La recomendación es que se utilice el glucagón, pero no tenemos en nuestro sistema, y por esa razón se utiliza la buscapina, que funciona bastante bien. 15 minutos antes va a producir hipotonía y disminuye la peristalsis. La técnica japonesa, porque la técnica que viene en el libro es completamente diferente a la estructura que tienen los japoneses, y es la que vamos a revisar ahora porque es la que nosotros manejamos. Tenemos una fase en la que valoramos esófago para ver si hay alguna lesión, no solo de motilidad, sino estructural a nivel del esófago. También tenemos una fase de llenado AP, una fase de llenado PA, una cara anterior, que es cuando volvemos al paciente y nuevamente lo ponemos en decúbito supino, vamos a poder valorar la pared anterior. Tenemos un ángulo tangencial, que básicamente en el ángulo tangencial lo importante va a ser no solo valorar toda la estructura, sino que sea redondeado el borde en el ángulo. Tenemos una Trendelenburg en lateral derecha, también un ángulo de frente, que en este básicamente se perdió el ángulo porque hay una lesión a ese nivel. Tenemos una de fondo, una Furiwake, una Shatsky, para valorar las lesiones que están a nivel de la unión esófago-gástrica, el bulbo que esté distendido, y tenemos una de compresión. Jacob lo que nos decía básicamente es lo que pasa, probablemente es lo que dice frecuentemente, pero lo más importante que decía era que entre proyección y proyección debía de rotarse el bario,
y esa es la razón por la que otras técnicas no eran convincentes. La forma de pasar de una tangencial a un ángulo de frente, el problema es que no iba a pintar adecuadamente las lesiones y podían desaparecer. Inclusive rotando allá vimos varias lesiones tempranas que no se pintaba solo una vez y se desaparecían. Y esa es la lógica de la técnica que utilizaba Jacob allá. Entonces, ¿qué problemas podemos tener en la detección en la serie gastrodenal? Que tengamos una inadecuada distensión, una sobredistensión del estómago, que el bario sea muy diluido o espeso, que no rotemos adecuadamente el bario o que el tránsito del medio de contraste sea extremadamente rápido y que nos dificulte la visualización del estómago. Para recordar un poco la semiología radiológica, básicamente esto es cómo se logran ver desde lesiones masas hasta lesiones ulceradas en doble contraste y en contraste simple. Revisando las lesiones inflamatorias, es importante recordar que las superficiales son erosiones y que la mayoría de las lesiones inflamatorias lo que van a producir son erosiones y no van a llegar hasta la muscular o más profundo y que van a ser lesiones ya ulceradas. Entonces, la característica es que a nivel histológico la lesión se va a producir a nivel de la mucosa. Hay múltiples causas que pueden producir inflamación. Importante dividirlas en no atróficas y atróficas. La mayoría de las atróficas están caracterizadas porque el agente etiológico es el Helicobacter pylori. Y las atróficas pueden ser autoinmunes o inclusive atróficas multifocales. Otras causas que pueden ser también producir inflamación son químicas, radiación, linfocítica, granulomatosa, eosinofílica e infecciosas. Lo más frecuente es que sean o atróficas o no atróficas y es las que vamos a revisar. Entonces, dentro de las no atróficas, tres entidades son las más frecuentes: la gastritis erosiva, gastritis antral o gastritis por Helicobacter pylori, y todos son casi como una secuencia evolutiva del mismo problema. Las características radiológicas son muy similares. En la gastritis erosiva, básicamente tiene dos formas, una completa y una incompleta. La forma completa se caracteriza por presentar varias erosiones que son que pueden ser ovales o pueden ser en forma de hendidura, con un borde radiolúcido que es debido a edema y el acúmulo de bario. Si recuerdan el gráfico de que es una lesión mucosa, una lesión en la mucosa, entonces básicamente lo que se está viendo es el edema del pliegue y el punto central, que es una colección de bario. También pueden ocurrir pliegues que están engrosados. Ese tipo de úlceras se llama varioliforme. En el patrón incompleto o erosión plana se pierde el edema que existe a nivel de la mucosa y lo único que se ve es una erosión con un punto central, que es básicamente esto. Y lo caracterizan como si fuera una erosión plana. A este nivel, en la gastritis antral, vemos que pueden ocasionar engrosamiento de los pliegues, que pueden ser lobulados y pueden tener disposición tanto longitudinal como transversal. A este nivel son pliegues transversales, pero que pueden tener nodularidades. Voy a correr un poquito para acá para que no quede la... Claro. Eso. Para que no quede en el tubo ahí. También se caracterizan no solo porque los pliegues son gruesos, sino porque pueden deformar la curvatura menor. Entonces, al presentarse pliegues gruesos, pueden tener esta morfología de deformidad de la curvatura, inclusive se pueden ver de esta forma. Entonces, todo es una secuencia. La mayoría de los problemas van a producir o lesiones ulcerosas, engrosamiento de pliegues, que pueden ser longitudinales o pueden ser transversales, y puede haber nodularidad de la mucosa. La gastritis por Helicobacter pylori tiene una mezcla realmente de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque el agente etiológico usualmente de las otras es también Helicobacter pylori. Pero es más frecuente que se produzca engrosamiento, puede verse hasta en un 75% de los pacientes, y no es patognomónico, pero sí es característico, ¿verdad? Hay engrosamiento de pliegues y puede haber aumento también del área gástrica. Puede ser en fondo, pero también puede verse en cualquier otra parte del estómago. Como vemos en esta, hay engrosamiento de los pliegues que se ven lobulados
Inclusive ahí pueden existir lesiones polipoides como parte de la misma gastritis, que pueden ser localizados o pueden ser focales. En este caso es una lesión polipoidea localizada. En este hay lesiones polipoideas difusas y también se puede observar el engrosamiento de los pliegues. Así que no hay solo un patrón, sino es una mezcla de patrones. En esta lámina, básicamente lo que vemos es el aumento del área gástrica, que puede medir entre 3 milímetros aproximadamente y ocurre por hiperplasia linfoide. En el centro se van a ver pequeñas colecciones de bario. Pasando a la gastritis atrófica, que las otras eran no atróficas, esta es atrófica, existe la presencia de un estómago que se observa tubular, donde hay pérdida o disminución de los pliegues de la mucosa. Inclusive puede llegar a medir hasta 8 centímetros en lo que es el fondo y el área gástrica puede verse disminuida completamente. En duodeno, las características son muy similares y van a recordar lo mismo que vimos en estómago. Vamos a ver pliegues gruesos, van a ver lesiones nodulares y pueden existir también úlceras de tipo variliforme. Este es pliegues engrosados en todo el duodeno. Aquí hay a nivel de bulbo lesiones nodulares, como lo que la doctora Ponce hablaba de taco, ¿verdad? Y se puede ver ese tipo de lesiones. Y estas son úlceras variliformes que tienen una morfología muy similar con un halo radiolúcido y un punto de bario en el centro. La secuencia lógica de venir con una gastritis es eventualmente, si no hay tratamiento, terminar en una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Y muy importante es cómo voy a abordar esa úlcera. Tengo que ver la localización, la forma, la característica y si tiene o no alguna complicación. Dentro de las generalidades, recordar que la localización frecuente de las úlceras gástricas va a ser en la curvatura menor, en el antro y en la pared posterior. El ácido se produce a nivel del antro y es el lugar por dependencia que va a estar más frecuente en contacto y por eso es el lugar donde vamos a ver mayor cantidad de lesiones ulcerosas, hasta en un 90%. 5% puede estar en la curvatura menor y 5% puede estar en la pared anterior. Toda úlcera que esté por arriba de esto debe ser sospechosa y debería pensar uno que podría ser neoplásica. Las formas son múltiples, puede ser de ovoide, redonda, pero hay también serpiginosa en forma de flama y lineales. Las características a nivel de la curvatura menor, básicamente sea redonda o ovoide, es que se proyectan por fuera de la pared al verlo de perfil. Entonces tenemos imágenes como esta, en donde la lesión ulcerosa se proyecta por fuera de la pared en la curvatura menor, y si lo viéramos de frente, va a tener un acúmulo de bario con pliegues regulares que se dirigen hacia el cráter ulceroso. Este es otro ejemplo de una úlcera a nivel de curvatura menor. Y pueden tener varias características las lesiones ulcerosas. La primera es que puede tener una línea de Hampton y es básicamente un collar que tiene edema de la mucosa y se ve con esta morfología, es un collar fino. Podemos tener un collar ulceroso en donde va aumentando el edema que hay en la base o inclusive tener un montículo ulceroso en donde va a ser bilobulado tanto en las dos porciones de la úlcera. En la curvatura mayor, debido al músculo, no se va a observar como una lesión extraluminal, sino que se va a ver intraluminal, porque hay contracción de la muscular y por eso se logra visualizar en el interior del estómago. Por las características es difícil definir si es una lesión maligna o no y debe de sospecharse, como esta imagen. No está fuera de la columna de bario, sino que está en el interior. Las úlceras posteriores y anteriores van a estar definidas por la dependencia o no. Una úlcera posterior puede estar rodeada de bario o puede estar simplemente sin bario y tener un cráter ulceroso. Mientras que las lesiones anteriores lo que van a tener no va a ser un acúmulo de bario, sino que se va a ver un cráter ulceroso porque no está en la zona dependiente.
Entonces se pueden ver de esta forma en la pared posterior, pero si hiciéramos una técnica de movimiento de ovario sobre esta, podríamos ver lesiones como esta. Para poder ver esas lesiones en la cara anterior, solo las podríamos ver de dos formas: o que tuviera un acúmulo de ovario ya previo, que sería muy extraño cuando levantamos y que esté impregnado, que tengamos flujo, son tres realmente, o compresión. Para hacer flujo sobre esta, una técnica de flujo, el paciente, en lugar de ponerlo en Trendelenburg, como hacemos la técnica, lo pondríamos en Trendelenburg en supino, lo pondríamos en Trendelenburg en prono, para poder hacer la misma técnica de flujo sobre la cara anterior, y podríamos pintar y veríamos un acúmulo de ovario. Pero va a haber edema y va a haber pliegues que se dirigen hacia el cráter ulceroso. Esa sería la úlcera en cara anterior si no tuviera un acúmulo de ovario. Entonces, ¿cómo definimos si es benigno o es maligno? Hay varias características: si presenta línea de Hampton, si se extiende más allá de la pared, si se asocia a una masa o no, si hay menisco de Karman, si la forma de la úlcera, usualmente la maligna es irregular, la benigna es de característica regular, o si hay curación, sea completa o no, para pensar que fuera benigno. El menisco de Karman, básicamente lo que es el collar de la úlcera, no permite o rodea el vario, ¿verdad? Que va a estar por adentro del lumen del estómago, y es completamente irregular y diferente a las líneas que vimos en los casos que son benignos. Esto es gráficamente lo que debería analizar uno, en donde una úlcera benigna está por afuera del borde del estómago, los pliegues se dirigen hacia el cráter, ¿verdad? O inclusive puede verse intragástrico si fuera en la curvatura mayor. Mientras que una lesión maligna va a tener bordes irregulares, la lesión ulcerada es intragástrica, los pliegues no van a llegar hacia el cráter y puede tener menisco de Karman. Los pliegues son importantes analizarlos, que pueden ser en punta, pueden detenerse abruptamente, pueden fusionarse o inclusive en palillo, en forma de palillo. La cicatrización de las lesiones es importante tomarlas en cuenta. La razón es porque pueden ayudarnos a errar si es realmente una lesión ulcerada o si es una lesión que está cicatrizando. Aún así, pueden pasar 8 semanas de ver una lesión ovoide o redondeada hasta tener una lesión lineal de cicatrización. El 90% se pueden observar en la serie gastroduodenal, y eso es lo que veríamos endoscópicamente. Una lesión retraída con pliegues hacia la lesión donde estuvo la úlcera, y en el centro puede tener una depresión. Es lo que veríamos si en la serie gastroduodenal, unas zonas de retracción, los pliegues y un acúmulo de ovario. ¿Cómo los logramos diferenciar? El signo de la elipse es un signo que podemos utilizar para poder diferenciarlos, y básicamente lo que dice es que el diámetro longitudinal del acúmulo de ovario puede ir paralelo o perpendicular a la luz del intestino. Si tenemos una colección que es perpendicular, sugiere más que sea una lesión que esté cicatrizando, que ya haya cicatrizado, mientras que si está paralela es una lesión ulcerosa. Entonces, esta es una lesión perpendicular con respecto al lumen del órgano, lo que diría que es probablemente una lesión que está cicatrizando. Aquí hay dos lesiones, una que se observa perpendicular y la otra paralela. Esta es cicatrizal y esta es ulcerosa. Esta es paralela, igual que esta, que las dos podrían estar relacionadas con dos lesiones ulcerosas. Cuando hablamos de úlcera duodenal, tenemos que decir que son las úlceras más frecuentes, de 2 a 3 veces más frecuentes. El 90% son en el bulbo, y están distribuidas entre un 50 y un 50% en cara anterior y en cara posterior, y solo un 10% están a nivel posvulvar y pueden ser mediales,
por la salida, por la presencia del ámpula. Van a tener las mismas características, así que tiene un nicho ulceroso, una masa radiolúcida y pliegues simétricos que están rectos. Así que lo veríamos de la misma morfología que una úlcera gástrica. Podemos tener otros hallazgos como pliegues gruesos, estenosis o inclusive cicatriz a nivel del bulbo, que la morfología que usualmente llega a tener es como de atrebolada. Okay. Básicamente esto es para hablar de las lesiones inflamatorias, que es muy extenso, pero son las condiciones más frecuentes los que vimos. Los tumores gástricos, que es otro apartado enorme, vamos a hablar de que tenemos lesiones mucosas, tenemos lesiones submucosas, y lo que querían que revisáramos en el temario básicamente son los GIST, que es el tumor benigno más frecuente a nivel de estómago. Y hablamos de que son tumores submucosos, usualmente grandes, que tienen superficie lisa, que los ángulos con respecto a la mucosa son obtusos y que pueden crecer hasta 2 centímetros. Y cuando crecen más de 2 centímetros pueden llegar a ulcerarse. Y la ulceración va a dar un patrón característico en forma de ojo de buey. Entonces, tenemos el ángulo, bordes que son regulares, lisos. No se compromete el área gástrica, entonces puede verse área gástrica sobre el tumor. Y a este nivel podemos ver que está ulcerado. Esta es la imagen que veríamos de un tumor del estroma que presenta ulcerado, que sería en ojo de buey. O le dicen también en forma de target, ¿verdad? Que sería de diana. Los tumores malignos, tenemos que hay muchos tumores malignos, pero el más frecuente es el adenocarcinoma y es del que vamos a hablar. Cuando estamos presente a una masa que sugiere que fuera neoplásica y probablemente de un adenocarcinoma, hay que definir la localización, la forma y la profundidad. La localización japonesa la vamos a dividir en E, U, M, L o D. De esta forma. Los tumores también que están en E debemos de saber si está a 2 centímetros por arriba o a 2 centímetros por abajo para poder decidir si es de la unión esofagogástrica. Porque alguna gente toma que los tumores por arriba de 2 centímetros son de la unión esofagogástrica, pero el problema de decir eso es la forma en la que van a hacer la cirugía. Porque si es de la unión esofagogástrica, en el momento en que hacen la cirugía y van a hacer una gastrectomía total, no es lo mismo tener que ir a sala para hacer una toracotomía y poder llevar al paciente para quitar resección de esófago, que decir que tiene una lesión esófagogástrica y que lo que se puede es entrar, hacer la resección y hacer la unión, pero intragástrica, del esófago y el yeyuno. Debemos de saber si está en la cara anterior, posterior, en la curvatura mayor o en la curvatura menor. Y cuando estamos enfrente de la lesión cancerosa, tenemos dos posibilidades, que sea polipoideo o ulceroso. Si es polipoideo puede ser en forma de placa, lobulado o fungoide. Este es un paciente que nos llegó la semana pasada. Hicimos la serie y tenía ya una lesión diagnosticada y la serie era básicamente para poder tamizar. Y esta es la lesión que tenía, una lesión elevada que estaba sobre la curvatura mayor, sobre la curvatura menor. Los cáncer ulcerados pueden ser profundo, irregular y ancho. Este es un paciente del centro de cáncer gástrico donde se veía una lesión ulcerada con bordes bien regulares, ¿verdad? Y el acúmulo de ovario en el centro. Para poder definir el tipo de tumor, pues tenemos los tumores tempranos y los tumores avanzados. Los tumores tempranos comprometen la mucosa y la submucosa y puede ser un tumor tipo 0,1, que usualmente son de carácter polipoideo, más de 0,5 milímetros, y el resto, que sería tipo 0,2A, el 2B, el 2C y el 3, son normalmente menores de 5 milímetros. La diferencia es que el tipo 0,2A es una lesión elevada, pero no va a ser mayor de 2 veces el tamaño de la mucosa. El tipo 0,2B es completamente plano y son los más difíciles de diagnosticar porque el vario pasa y simplemente puede que no pinte sobre esa lesión.
Y la 0,2C es una lesión deprimida que va a ser por lo menos 2 veces el tamaño de la mucosa. Y la tipo 0,3, que básicamente es una lesión ulcerada. De hecho, el tipo 02 cuesta mucho. Es muy difícil. Es muy difícil, hasta gente con mucha experiencia en series cuesta, sí. Jacob solo vio uno, nada más, en 25 años de estar haciendo series. Aquí nos llegó uno que no, fue el año pasado, pero fue porque hasta localizado con un clip y todo, lo puso en el endoscopista y todo, porque, y si usted ve la serie gasoil, no se ve nada. Se cuesta mucho. Y los avanzados, pues tenemos un tipo 1, que es una lesión elevada, un tipo 2, que es una lesión ulcerada, pero con bordes bien definidos elevados, un tipo 3, que es una lesión ulcerada de bordes mal definidos, y un tipo 4, que es infiltrativo, ¿verdad? Allá manejan el tipo 5, que es el indeterminado, y es simplemente que no calza en ninguna de las clasificaciones. Debe de valorarse la profundidad, y para eso sabemos que puede estar en la mucosa, submucosa, puede estar en la muscular, en la subserosa o en la serosa. Desde el punto de vista de serie gastrodenal, no podemos decir que ninguna lesión tiene una profundidad de la muscular. Perdón, no podemos decir que tiene un T4B, que sería una lesión que está por fuera del lumen, porque no lo vamos a poder valorar. Al menos T4. Al menos T4A. Las lesiones tempranas, como características, esta es un 0,1, es una lesión elevada, pequeña. Todos estos casos son del centro de cáncer gástrico. Este es un 0,2, A. Este es un 0,3. Y los avanzados, un tipo 1, una lesión elevada, con irregularidad discreta de la pared, que mínimo debería ser por lo menos un T4A. Un tipo 2, de bordes, una lesión ulcerada, de bordes bien regulares, con un acúmulo de ovario. Este es un tipo 3, donde los bordes no son bien definidos y siempre sigue siendo una lesión ulcerada. Un tipo 4, que va a comprometer toda la pared. Y una característica importante del tipo 4 es que nunca producen estenosis, porque lo que produce es infiltración de toda la pared, pero nunca estenosis. Si uno ve una lesión de este tipo, debería de pensar que puede ser cualquier otra clasificación, pero no un T4, porque no un tipo 3, no un tipo 4, porque no va a producir estenosis, sino va a producir acortonamiento de todo del tubo gástrico. La diferencia, digamos, a veces lo que uno ve en el tipo 2 y el tipo 3, a veces, es decir, el tipo 2 a veces tiene una presencia que, aparte de ser ulcerado, tiene lesiones elevadas, pero uno lo marca los bordes, uno sí define los bordes, de aquí va, entonces, aunque es un tipo 2, el tipo 3 uno no puede ver a dónde termina, ni dónde empieza ni a dónde termina, es decir. Y el 4 es que la linitis plástica, el acortamiento. Sí. Recordar que siempre puede haber mezcla de los tumores, entonces podemos tener una lesión que sea un tipo 2, pero tener otra lesión que sea un tipo 3. Una vez diagnosticado, pues lo que nos llegan son los pacientes posquirúrgicos y es parte de la valoración también importante en esto. En el libro, básicamente se orientan a los procedimientos posquirúrgicos en los pacientes operados por cáncer. Dentro de las generalidades, bueno, los procedimientos que vemos es la gastrectomía total o la gastrectomía distal. Y estos son los tipos de procedimientos gráficamente que se ven. El BIRROT 1 es una gastroduodeno que ya no se usa por las complicaciones que produce, no solo las ulceraciones, sino que también puede producir carcinomas a nivel de la unión por reflujo 20-25 años después de hacer el procedimiento, y por eso dejaron de hacerla. El BIRROT 2, que es una gastroyeyunoanastomosis y que puede hacerse la anastomosis también en Y de Rux, que usualmente es lo que hacen en el centro de cáncer gástrico. Y la otra es cuando hacen una gastrectomía total, pues anastomosar el esófago con el yeyuno. Entonces el objetivo de la evaluación básicamente va a ser presenciar si hay o no lesión. Segundo es la forma de la cirugía. Y tercer, el estado de la anastomosis. ¿Qué secuencia debo utilizar para poder valorar a esos pacientes con estómago posquirúrgico? Pues una radiografía simple, una radiografía de pie en fase de llenado, una de cúbito supino, una oblicua izquierda, una oblicua derecha y una lateral.
Esta es un B1. Acá se ve el remanente y se ve este duodeno. Esta es la que se hace más frecuentemente, igual con el remanente, esófago, remanente y yeyuno. Acá el estómago unido a yeyuno y se ve duodeno. Probablemente esta es en un Y de Rux, con su asa aferente y su asa eferente. Y este es un paciente de acá, que no teníamos la historia, ¿verdad? Básicamente de los que tenemos allá, pero pareciera que está unido esófago a yeyuno, ¿verdad? Cosas importantes es básicamente la valoración de los drenos, sobre todo para las complicaciones que pueden verse. Y dentro de las complicaciones son innumerables. Pueden ser tempranas o pueden ser tardías. Dentro de las tempranas van a estar las fugas, ¿verdad? Va a estar edema, estenosis. Dentro de las tardías, las úlceras, que el remanente gástrico está aumentado, un síndrome de asa aferente, puede haber estenosis, puede haber cáncer, estrechamiento. Pero lo que usualmente valoramos, porque son los pacientes postquirúrgicos que nos llegan, pues son las fugas, que se presentan básicamente en un 5% de los pacientes, cuando la gastrectomía es total, que no viene en el ejemplo. Usualmente el área de fuga es a nivel esofágico. Y la razón es lo difícil de poder hacer anastomosis en esos pacientes. La razón es, si el cáncer es muy alto y van a hacer la anastomosis, en el momento de traccionar el esófago, para poder unirlo al yeyuno, al asa de yeyuno, tienen que usar un aparato mecánico que va a hacer la sutura sola. Ellos no suturan. Entonces, en el momento de unirlas, la sutura es mecánica. Se afrontan las dos piezas, se da vuelta, por decirlo de una forma, y entonces los dos lúmenes quedan fijos y se persignan y lo sueltan, esperando a que la sutura haya quedado bien para que no se desgarre y no haya fugas. Entonces, lo que buscamos en la fuga es que haya colección, que esté libre en la cavidad, que haya trayecto o pacificación de otra estructura, como por ejemplo el dreno. Entonces, siempre debe valorarse el dreno, no para que salga, sino para ver si pinta el dreno o no. ¿Okay? Esto vemos una colección, es remanente gástrico y yeyuno. Vemos acá igual, una colección. Hay que reconocer bien la mucosa, ¿no? Porque a veces en las fugas no se tiene que reconocer el patrón mucoso para decir, mira, será o no será fuga. Porque muchas veces te piensas, mira, es una fuga y no, era que no se está pacificando bien. Todo por ser la hidrosalina. aferente, que esa cuesta mucho que se pacifique. Entonces uno le queda la duda, entonces o le da más medio de contraste para poder quedarse uno tranquilo y descartar descartar que no sea una fuga y que lo que estamos viendo, lo que se está pacificando es un asa. Porque el asa aferente a veces cuesta mucho, hay que meterle medio de contraste. Pero esos pacientes todos tienen mucho edema, entonces el vaciamiento es lento, es decir, se las trae ese estudio para valorar. La de la estenosis del esófago es la más malagradecida, realmente es la que se les fuga a ellos. Puede existir estasis, que se ve en un 25% de esos pacientes, sin lograr evidenciar un sitio de obstrucción o estenosis. Y la obstrucción igual puede ser temprana o puede ser tardía. La temprana usualmente ocurre por edema y la tardía por estenosis, úlceras, adherencias o hernias, ¿verdad? Por ejemplo esta, el remanente gástrico, y se ve una estenosis entrando a yeyuno. Entonces, resumiendo, los hallazgos radiológicos en procesos inflamatorios básicamente son erosiones, engrosamiento de pliegues, nodularidad de la mucosa. Las úlceras duodenales son las más frecuentes. Es importante saber las características de la úlcera para determinar si es benigno o es maligno, y la semiología radiológica es fundamental para eso. Los tumores GIST benignos son los más frecuentes a nivel del tubo digestivo, y la característica es que son lesiones submucosas que tienen una superficie lisa y pueden ulcerarse cuando tienen más de 2 centímetros. Pueden ocurrir los tumores malignos, que el más frecuente es el adenocarcinoma, y pueden ser polipoideos y ulcerosos.
Y recordar que la secuencia del estómago postquirúrgico siempre va a ser una radiografía simple, va a ser una fase de llenado, una oblicua izquierda, derecha y una lateral.